Déjame reintroducir brevemente este panel que hemos denominado Química RD. A propósito de visibilizar y socializar con nuestra audiencia, de la trayectoria de esta ciencia y de estos profesionales en la República Dominicana. Les repito, estoy en compañía del profesor Franklin Susaña, director de la Escuela de Química de la Universidad Autónoma, el maestro Francisco Terrero Galarza, químico y, pasado director de la Escuela de Química de la UAS y pasado vicerrector de ella. Y los docentes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el profesor Sixto Aquino, quien es además microbiólogo especializado en esto, y la profesora Omaira Reynoso, quien es ingeniera química. El campo, lo que pienso que hace más interesante a la química es probablemente lo que hace interesante a la ciencia política. Y la ciencia política se nutre de todas las demás ciencias, incluyendo las que no son sociales. Así de simple. E incluyendo la química. No, usted tiene y, toda la... y en el caso del químico, hasta la famosa tabla esta de los... La tabla periódica de los elementos. Ya no son 118 los elementos, probablemente. Hay 119 reconocidos. Son en vía de reconocimiento, 119, 120, pero hasta ahora oficialmente 118. 118. Y a través del tiempo, pues también se fueron catalogando de manera distinta los elementos, no solo a partir de su peso atómico, le llaman primero el peso atómico, el número atómico. El número atómico. Pero primero fue el peso atómico. Fue pensado y catalogado por el peso atómico. Y vino el señor aquel y dijo, no, pero vamos a catalogarlo de esta manera y a medirlo de esta forma. En fin. Es decir, es una ciencia en evolución constante a partir del desarrollo de otras ciencias, algunas colaterales y otras no necesariamente colaterales. Porque hay procesos en donde lo primero que se evidencia no es la composición química o el proceso químico como tal, sino que lo químico se deriva de otros. Entonces, ustedes evolucionan como la ciencia política, medio parasitando a todas las demás ciencias. Díganme. Porque tienen contacto con absolutamente todo. Desde que el chamán era chamán, no es verdad que él lo que andaba era endrogando a la gente. Andaba haciendo una labor de observación, de investigación y jugando con la vida de la gente. Por eso en su momento ustedes fueron considerados en su origen medio brujos. Ustedes tienen... también se prestaban para esto, porque lo fácil había que también rodearlo de cierta velo de verdad, de magia. Sí. Y entonces, en la modernidad, hay tantas cosas con las que ustedes tienen que ver, a propósito de ella, no a propósito de todo lo que existió antes y se hizo visible antes a la ciencia, sino a propósito de desarrollos actuales, que no solo, insisto, de la química pura o de la química orgánica o de la química tal. Cuéntenlo ustedes esto. O sea, en cuanto a lo mágico que usted dice, sí es cierto, porque hay procesos que se dan que parecen como magia y simplemente a veces tiene que ver con el pH de alguna sustancia, que usted tiene un indicador de color, de repente algo está cristalino, se pone roja, bueno, mágico, ¿no? Y después le echa una base y cambia, ¿no? O enciende un metal y produce luz. O sea, a los humanos parece mágico, pero son reacciones que se dan ahí, ¿no? ¿Por qué para ustedes es tan importante, al igual que para otras ciencias, el fenómeno de la oxidación? ¿Y cómo está presente en procesos
Bueno, fundamentales. en cuanto al cuerpo humano tenemos lo que es la célula. La célula necesita energía. La energía que la célula necesita es una energía química que se le llama ATP. Ahora, ¿cómo la célula obtiene ese ATP? A través de un proceso de óxido-reducción. La célula capta el oxígeno que respiramos, lo combina con la glucosa, que es el nutriente presente en los alimentos, y ahí produce la reacción química. Y ahí viene lo que es el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y un proceso bioquímico que ocurre dentro de cada célula. Entonces es vital uno entender cómo se dan estos procesos de oxidación-reducción para uno poder entender cómo se da dentro de nuestro cuerpo. ¿Y eso es una especialidad o no? Eso es parte de la amplitud de la química y de su campo de aplicación, ¿sabes? De su incidencia en todas las manifestaciones de la vida y en la vida misma, hablando en términos biológicos, como bien señalaba Sisto. Está también, cuando usted dice la oxidación, bueno, uno puede interpretarla en términos, se puede interpretar para el público en términos de lo ordinario. Ay, se oxidó el hierro, se oxidó este metal. O sea, no se trata de eso. No. Más bien, don Guillermo, interpretándolo, se quería referir a los antioxidantes y ese tipo de cosas, la oxidación por ahí, ligado a los procesos del organismo. Sí, en el organismo es por el Sí. oxígeno. Por el Eso oxígeno. es lo que oxida en Claro. el organismo, pero eso Sí. se lleva al laboratorio igualito en muchísimos Exactamente. otros procesos. Sí, Inclusive, disculpa que le interrumpa, el oxígeno lo que hace es desdoblar, romper la molécula, es decir, que el oxígeno es un descomponedor. Y eso es lo que hace con los metales en la naturaleza, que lo transforma totalmente en una sustancia que no eran anteriormente. Exactamente. Y Sí. otro tipo, otro tipo también de importancia de las reacciones de oxidación es que, primero, para que haya una reacción de oxidación se tiene que dar al mismo tiempo una reacción de reducción, que es muy importante porque es parte de la transformación de la energía química a la energía, por ejemplo, eléctrica, puesto que sabemos que las reacciones químicas no solamente son la ecuación que vemos así simple, pura y dura, todas las reacciones químicas están asociadas a cambios energéticos. Entonces, las reacciones químicas se pueden utilizar, o sea, algo se puede utilizar tanto para producir energía como para recoger, digamos, energía del medio. Entonces, las pilas son un ejemplo de reacciones de reducción-oxidación, porque a través de esas reacciones, de esas dos reacciones, que se produce la energía. Realmente. Sí, no, A está- usted lo interrumpimos, pero usted No. pero usted recoge. Aquí yo estoy más bien para darle oportunidad a los jóvenes y tratar de interpretarlo, ¿verdad? Porque es que usted lo ha señalado, o sea, el campo de la química es amplísimo, ¿verdad? El campo de acción. Entonces está eso, Ustedes tienen algunos problemas éticos. ético. Sí, es decir, ¿cómo el químico dominicano se relaciona con la bioética? Y miren por dónde vamos, ¿verdad? Y yo supongo que en el centro de esa elucubración e investigación, la química está antes que otra, al momento del tema de la ética. Porque si a eso vamos, muchos de los procesos que ustedes estudian y desarrollan y a quienes les sirven, terminan generando ¿el qué? Una contaminación. Y entonces el químico trabaja en gran medida, entiendo yo, para tratar de que esas barbaridades que puedan ser no sean tan dañinas como se presume. O estoy equivocado. Pero ahí hay un campo que tiene que ver con la ética. No, desde luego. Claro, el químico formula. El químico recomienda tanto de esto, tanto de aquello, ¿verdad? El químico sustituye, o sea, tiene la capacidad de sustituir en una formulación, precisamente por el dominio que tiene de la materia. Entonces sabe sus acciones, dónde y cómo opera y su rendimiento. Y tiene que tener una formación ética, una honestidad,
bien fortalecida, bien clara, ¿verdad? Concepto bien arraigado de lo que es la honestidad, lo que es la ética en cualquier campo del ejercicio profesional y del comportamiento ciudadano. Entonces, en química, como usted bien señala, al ser el origen de los bienes que se mercadean, entonces obviamente que está la susceptibilidad de que sea fraudulento cualquier proceso, que haya algo enmascarado y que le llegue al consumidor y ya es... Por ejemplo, la adulteración de medicamentos, ¿eso lo hace un químico o lo hace un deportista? No. Ahí interviene obviamente el químico y claro. O sea que ustedes tienen responsabilidad por igual en que la humanidad haya quedado siendo adicta a la azúcar. Desde luego. Y al procedimiento químico que la inventó. Sí. Porque eso no existió siempre, eso fue algún químico que se lo inventó, ¿verdad? No, desde luego. Sí, pero yo quería que no pasara por alto la importancia de resaltar la importancia de la participación de la química en el asunto precisamente de la medicina. Claro, inmensa. Usted ve que cuando usted hablaba de esos procesos oxidativos, que usted hablaba así, es lo que hablamos de los antioxidantes. Los antioxidantes que son fundamentales para los asuntos del cáncer, el estrés oxidativo, como dicen, de la célula. Entonces, la química aporta a la medicina esas sustancias que contribuyen a esos controles y tiene una importancia extraordinaria. Y ahí se habla de los radicales, ¿verdad? Los famosos radicales libres, que el término ya de libre ya está desactualizado, simplemente radicales, que son sustancias que se forman, que se generan, y todas esas sustancias son muy activas, entonces se distribuyen en el organismo, y como tienen electrones, ya son procesos de oxidación-reducción sin hablar del oxígeno per se, porque el término oxidación y reducción se puede definir también como ganancia y pérdida de electrones. El que gana electrones se reduce, el que lo pierde se oxida. Entonces, cuando hay una sustancia en el organismo distribuida que no está apareada, que no está tranquila, no está en baja energía y complementada, entonces puede atacar la célula y ahí viene el proceso de formación celular y viene entonces el surgimiento del cáncer. Entonces, es muy importante la participación de la química para recomendar sustancias antioxidantes. Son las personas más autorizadas para saber quiénes, por el dominio precisamente de la materia, de la sustancia, de la formulación, tiene la autoridad, el conocimiento y la autoridad para recomendar. Los mismos medicamentos, fíjense que son también muchos de ellos moléculas que se le suministra al organismo, que se sintetizan, incluso para engañar al organismo, porque ya no las produce. Y entonces hay unas funciones que ya comienzan a desaparecer al hombre se le suministra la salud, que él mismo produce, ¿verdad? Se deteriora, entonces la química puede producir sintéticamente y esos medicamentos que suple uno que el organismo no está generando, no está produciendo. Usted quería decir algo. Y normalmente que la química va avanzando. Es decir, no podemos, si comparamos la química inicial con la química de ahora, la química moderna, obviamente ha sufrido muchísimos cambios. En aquel tiempo, si ponemos de ejemplo, uno de los primeros antibióticos que se elaboró en aquella época era a base de arsénico. Entonces se buscaba restablecer, en ese caso, la salud de varios ratones
que estaban atacados por una bacteria que era Treponema pallidum, que le causaba sífilis. Entonces, ese medicamento era utilizado para establecer la cura de los ratones, pero la mayoría morían, ya que el arsénico es un químico altamente tóxico. Luego se descubre que ya con moléculas orgánicas ya más adecuadas, como derivado del grupo aminas, se elaboran medicamentos que son capaces de establecer la salud y que no hacen tanto daño como hacían esos primeros elementos químicos utilizados, es decir, que uno va mejorando el proceso, que como usted lo dice, uno tiene la particularidad de que uno conoce y sabe los procesos y los desechos que se generan en cada reacción química, y depende del químico tener una buena actitud ética para siempre propiciar y dar a conocer, o mejor dicho, asesorar para que los procesos sean lo mejor posible y que no afecten a la comunidad ni al ecosistema. ¿Cuál es el tema con la serotonina? Si hay alguno. ¿Y cómo lo manejan ustedes? ¿Qué sé yo? No, yo quiero completar o sea, todo evoluciona. Obviamente, el nivel de desarrollo de la ciencia y cosas cada vez exige más. Entonces, la química en un principio, como lo demás, era un asunto de supervivencia. Y de ahí, en aquellos tiempos, se usaba, tiempos remotos, se usaba la sal común para preservar los alimentos. Se usaban los colorantes para graficar y para teñir tela. Entonces después vino la alquimia. Entonces ya la alquimia hay un poco más de ambición. Entonces hay la aplicación de el ejercicio de la química ya va dirigido a buscar bienes, a transformar los metales, principalmente esos metales a convertir lo malo en oro. Y a caerle atrás una piedra a ella. Una piedra, y buscar también la famosa, el elixir de la vida, la piedra filosofal. Ustedes siempre no se quieren morir. Tenía sus asuntos medio mágicos ahí, medio filosóficos también, la alquimia. Dice que eso retrasó un poco el desarrollo de la química. Y nada, en estos tiempos, ya la química, bueno, hubo un tiempo después en que la química surgió ya como auxiliar de la medicina. De ahí usted ve que los brebajes, ese tipo de cosas, y ve también cómo toda la farmacopea, en esencia, toda la farmacopea implica un conocimiento correcto, químico y una observación empírica o de laboratorio. Entonces, por eso los primeros químicos, como decía, estaban formados del área de la medicina, era auxiliar de la medicina. Luis Pastel no era un médico. Era un médico. Un científico. Un científico. Microbiólogo. La iatroquímica, esa fue la etapa de la química en que esa era su ejercicio. Bueno, pero ya en estos tiempos, fíjese cómo ahí está en la tabla periódica, están unos 17 elementos conocidos como tierras raras. Anteriormente no se le daba mucha promoción, no tenía esa importancia. Sin embargo, en estos tiempos son elementos fundamentales para los altos procesos tecnológicos, la comunicación, la instrumentación electrónica de defensa a través de esos elementos. Y el desarrollo de la medicina, indiscutiblemente, que descansa en la química. Y si nos vamos a las mayores investigaciones que terminan patentizando sus resultados, la mayoría son químicos. O sea que yo creo que... Y la relación entonces del bioanalista
así se puede llamar todavía, bioanalista. Sí, hay bioanalistas. Con la química como tal, ¿cuál vendría siendo? Es decir, ¿se requiere de algún modo Sí. química Sí. para esto? Sí, mucho, porque el bioanalista normalmente trabaja con procesos que ocurren dentro del cuerpo, que son reacciones bioquímicas. Entonces, para entender la bioquímica, obviamente tiene que entender primero la química. Entonces, todo lo que hace el bioanalista ahora mismo, que son análisis, esos análisis normalmente son procesos que se dan dentro de la célula. Y esos procesos son procesos bioquímicos. Hay una serie de televisión, profesor, ahora mismo le paso la palabra. Hay una serie de televisión norteamericana. Sí, es ahí. Es verdad. Breaking Bad. El doctor, el doctor que se mete mucha pepa para quitarse los dolores. ¿Cómo que se llama? Doctor House. Doctor El House. Doctor House. Doctor House. Si tú quieres, ¿qué es lo que viene siendo él? Y todo su equipo de trabajo, un trabajo de química, de químicos. Y esa es la relación cinematográfica de esos elementos. Pero la realidad es que es un acierto espejo de lo que en la realidad se da con respecto al desarrollo de la medicina como ciencia. No, que ahorita mencionábamos eso, o sea, la química le da servicio a todas las áreas, o sea, no solo a bioanálisis, odontología, medicina, ingeniería, tanto la misma química como industrial, a todas le da el servicio, o sea, ese servicio que da es porque ese profesional necesita una base en química, ¿no? ¿Quiénes se supone que o están supuestos a elaborar o lo hicieron desde la década del 40 del siglo pasado en eso que se llamó laboratorios nacionales? Que era un campo de trabajo, ¿eh? ¿Y quién se supone que está ahí? ¿Cuál ha sido esa labor de laboratorios nacionales? Que es por donde comienza un poco también toda la industria, la farmacología en la República Dominicana. Y lo hago la pregunta para ver si ustedes me sacan al padre de la química dominicana, si tendré el placer de conocerle en esta ocasión. Porque no voy a hablar de Don Astor, que fue Don Astor, un profesor de ingeniería el química. profesor de ingeniería química y formado en Estados Unidos. Y eso asociado, insisto, al tema de la industria azucarera. Pero podría mencionar 3 o 4 más. Es decir, yo quiero también que esto sirva para que, no solo por un tema generacional, sino porque hay pioneros de cada una de las disciplinas. El que creó la escuela de química, ¿no? ¿Quién fue que la creó? El que hizo el primer aporte al pensamiento científico químico en la República Dominicana. A esto me refiero porque lo cierto es que hay una historia y está sembrada una historia y es bastante más amplia. Y ustedes tienen, no es verdad que no tienen campo de trabajo, tienen una cantidad tal de ofertas de trabajo que la inexistencia de ustedes probablemente obstaculiza el desarrollo de muchas cosas. Porque hay cantidad de zonas francas que se manejan con eso. Hay cantidad de laboratorios que se manejan con eso. Cantidad no solo para el servicio a los médicos, sino a la industria, a la ganadería, que eso sería que biología. Hay cantidad de procesos que uno no lo ve porque incluso son contaminantes, por así decirlo. Y cuando explotan es que uno se da cuenta de que ahí había una sustancia importada que está de tal cosa. No tenemos ya tiempo, vamos a cerrar esto, pero yo quiero que ustedes me lo calienten esto para que esto sirva de estímulo y de provocación también, porque trabajo hay, oferta para los profesionales de la química hay. Bueno, usted sabe que buscar héroes es una labor un poco... Es generosa esa labor. Sí, es noble. Es noble. Pero complicada, porque entonces si uno ignora, ya tiene sus riesgos. Pero yo me permito, pidiendo la excusa de que cualquier olvido, mencionar 3 profesores. El profesor David Massalle Lafulla, que fue un profesor catalán, vino formado de allá y fue
me da un poco de escalofrío recordarlo, fue parte de los que nos formó. O sea, los primeros químicos ya, digamos, licenciados en química. Papá del obispo. ¿Ve? El papá del obispo. Papá del obispo y del arquitecto. Sí, el papá del obispo. David Masalle. David Masalle, sí. Y es una historia amplísima, ¿verdad?, que contar con él. Ese es el aporte de los republicanos españoles. Muy bien. Que no solo a correcto. la química, ¿verdad? A la física. Ahí estuvo el profesor Anglada en el área de matemáticas también, español. Y el profesor Miguel Lajada Persia, también fue de los que nos formó con la química analítica. Y un profesor excelente, profesor brillante. No todas las profesiones han tenido presidentes y ustedes tienen uno que es presidente. Sí. Para que sepan. Y también el profesor Orlando Pagán. Orlando Pagán, que también fue un responsable de formarnos con esa química general que es muy formativa. Y pudiéramos mencionar de esos profesores, saludarlos todos, ¿verdad?, con mucho respeto, pero usted busca un padre, yo le di 3. Como dominicanos. Hay muchos más. Hay muchos más. ¿Qué resulta? Que ustedes no serán ratones de laboratorio, pero la gente se lo imagina en eso. Es decir, de alguna manera recluido en un proceso de laboratorio, aislado, y entonces la gente no se da cuenta que en todo proceso hay un químico, certificado o no, empírico o no. Y está en el cloro como que te está en cualquier pintura de carro o de lo que tú quieras. Está en la pasta de dientes. Lo mencionábamos al inicio. Está en la comida. Está en el arroz y la habichuela. Sí, en todo está. Pero los procesos, que no son propiamente de la naturaleza, de lo vivo, los procesos industriales, todo, el principio es fundamental. Mire, tenemos, para que no se nos escape el tiempo, ¿verdad? No, que ya se concluyó, sí. pero... No, tenemos una asociación química dominicana. El domingo se celebra el Día del Químico, que precisamente usted, y que le damos las gracias, ¿verdad?, en nombre de la familia química en general, le damos las gracias por esa distinción de que viniera a elevar, ¿verdad?, reconociendo la importancia de la ciencia. Claro. Y tenemos una asociación ya que se cumplen ya unos 63 años, ahora se cumplen el domingo, porque fue fundada en 1956. Precisamente ahí estuvo ese grupo que mencionamos, hablaron de eso, y desde ese momento entonces surgió el 19 de mayo como Día del Químico. Y eso fue ya formalizado a nivel institucionalizado por un decreto del presidente Balaguer. La Asociación Química, ya aquí se ha expuesto la importancia de ese profesional, la importancia de esa disciplina. Sin embargo, como profesionales no creo que estemos reivindicados, que estén reconocidos como se merece. Ese sector privado no paga. Esa es la verdad. Entonces, fíjese también que las disciplinas, las profesiones, las carreras de ciencias son también modestas, no están en esa vanguardia pública como serían los médicos, los abogados. Pero en un momento el químico, y no me haga darle un par de nombres, el químico que trabajaba en la Falconbridge ganaba más que los médicos, que los abogados, que los ingenieros, que todo el que usted se puede imaginar. Bueno, pero y si se iba para la alcoba lo mismo, y si se iba para
para Rosario, lo mismo. Bueno, pues Y caramba. estaban cerca del oro, incluso. Estaban cerca del oro. No Sí. convertirían lo malo en oro, pero estaban cerca del Pero oro. caramba, algún No, beneficio debemos tener de esas minas. Algo debería de tocarle a los Caramba. Pero nada, lo que quiero es decir que tenemos una profesión, tenemos una asociación y que reclamamos mayor atención, mayor reivindicación y que siempre estaremos dispuestos a estar sirviéndole al país. Y miren, yo personalmente, y con esto concluyo y despido este panel, con el maestro Franklin Susaña, director de la Escuela de Química de La Guaja, el maestro Francisco Terrero Galarza, químico, pasado director de la escuela y vicerrector de la UAS. Y el profesor Sixto Aquino, microbiólogo, y la profesora Omaira Reynoso, ingeniera química, quienes son docentes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. A mí, esta noticia de que cuando se nos mide el desempeño de nuestros estudiantes y por lo tanto de nuestros maestros, preocupa mucho, que son malos en matemáticas, son malos en lengua y son malos en cualquier otra cosa. Y yo pienso como que no lo están midiendo en química, y no lo están midiendo en literatura, y no lo están midiendo en muchas otras cosas que quizás nos van mejor a nosotros. Quizás nos van mejor a nosotros, quizás nuestro fuerte no pueda ser las matemáticas, pero bien podrían ser las artes, y lo son. Somos una fábrica de músicos, somos una fábrica de artistas, es decir, lo son, pero no nos miden en eso, con las benditas matemáticas, que qué bueno, pero también deberían medirnos en la química, porque la química nos da una visión menos abstracta de la realidad. Es una ciencia experimental. Es una ciencia experimental, efectivamente, y no lo habíamos dicho de esta manera. Muchas gracias, y espero que esta no sea la última vez que nos encontremos con ustedes o con otros químicos, y que se comparta en un medio como este Canal 4 RD, televisión pública, televisión digital, que se comparta con la población todo lo que es bonito. Permítame reintroducir brevemente este panel que hemos denominado Química RD. A propósito de visibilizar y socializar con nuestra audiencia, de la trayectoria de esta ciencia y de estos profesionales en la República Dominicana. Les repito, estoy en compañía del profesor Franklin Susaña, director de la Escuela de Química de la Universidad Autónoma, el maestro Francisco Terrero Galarza, químico y, pasado director de la Escuela de Química de la UAS y pasado vicerrector de ella. Y los docentes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el profesor Sixto Aquino, quien es además microbiólogo especializado en esto, y la profesora Omaira Reynoso, quien es ingeniera química. El campo, lo que pienso que hace más interesante a la química es probablemente lo que hace interesante a la ciencia política. Y la ciencia política se nutre de todas las demás ciencias, incluyendo las que no son sociales. Así de simple. E incluyendo la química. No, usted tiene Y, toda la... y en el caso del químico, hasta la famosa tabla esta de los... La tabla periódica de los elementos. Ya no son 118 los elementos, probablemente. Hay 119 reconocidos. Son en vía de reconocimiento, 119, 120. Pero hasta ahora oficialmente 118. 118. Y a través del tiempo, pues también
se fueron catalogando de manera distinta los elementos, no solo a partir de su peso atómico, le llaman primero el peso atómico, y ya luego el número atómico. el número atómico. Pero primero fue el peso atómico, fue pensado y catalogado por el peso atómico, y vino el señor aquel y dijo, no, pero vamos a catalogarlo de esta manera y a medirlo de esta forma, en fin. Es decir, es una ciencia en evolución constante a partir del desarrollo de otras ciencias, algunas colaterales y otras no necesariamente colaterales, porque hay procesos en donde lo primero que se evidencia no es la composición química o el proceso químico como tal, sino que lo químico se deriva de otros. Entonces, ustedes evolucionan como la ciencia política, medio parasitando a todas las demás ciencias. Díganme. Porque tienen contacto con absolutamente todo. Desde que el chamán era chamán, no es verdad que él lo que andaba era endrogando a la gente. Andaba haciendo una labor de observación, de investigación y jugando con la vida de la gente. Por eso en su momento ustedes fueron considerados en su origen medio brujos. Ustedes tienen, también se prestaban para esto, porque lo fácil había que también rodearlo de cierta velo de verdad, de magia. Sí. Y entonces, en la modernidad, hay tantas cosas con las que ustedes tienen que ver, a propósito de ella, no a propósito de todo lo que existió antes y se hizo visible antes a la ciencia, sino a propósito de desarrollos actuales, que no solo, insisto, de la química pura o de la química orgánica o de la química tal. Cuéntenlo ustedes esto. O sea, en cuanto a lo mágico que usted dice, sí es cierto, porque hay procesos que se dan que parecen como magia y simplemente es, a veces tiene que ver con el pH de alguna sustancia, que usted tiene un indicador de color, de repente algo está cristalino, se pone roja, bueno, mágico, ¿no? Y después le echa una base y cambia, ¿no? O enciende un metal y produce luz. O sea, a los humanos parece mágico, pero son reacciones que se dan ahí, ¿no? ¿Por qué para ustedes tan importante, al igual que para otras ciencias, el fenómeno de la oxidación? ¿Y cómo está presente en procesos fundamentales? En cuanto al cuerpo humano, tenemos lo que es la célula. La célula necesita energía. La energía que la célula necesita es una energía química que se le llama ATP. Ahora, ¿cómo la célula obtiene ese ATP? A través de un proceso de óxido-reducción. La célula capta el oxígeno que respiramos, lo combina con la glucosa, que es el nutriente presente en los alimentos, y ahí produce la reacción química. Y ahí viene lo que es el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y un proceso bioquímico que ocurre dentro de cada célula. Entonces es vital uno entender cómo se dan estos procesos de oxidación-reducción para uno poder entender cómo se da dentro de nuestro cuerpo. ¿Y eso es una especialidad o no? Eso es parte de la amplitud de la química y de su campo de aplicación, ¿sabes? De su incidencia en todas las manifestaciones de la vida y en la vida misma, hablando en términos biológicos, como bien señalaba Sisto. Está también, cuando usted dice la oxidación, bueno, uno puede interpretarla en términos, se puede interpretar para el público en términos de lo ordinario. Ay, se oxidó el hierro, se oxidó este metal. O sea, no se trata de eso. No. Más bien, don Guillermo, interpretándolo, se quería referir a los antioxidantes y ese tipo de cosas, la oxidación por ahí, ligado a los procesos del organismo. Sí, en el organismo es por el oxígeno. Eso es lo que oxida, claro, el organismo, pero eso se lleva al laboratorio igualito en muchísimos otros procesos. Inclusive, disculpa que le interrumpa, el oxígeno lo que hace es desdoblar, romper la molécula, es decir, que el oxígeno es un descomponedor. Y eso es lo que hace con los metales en la naturaleza, que lo transforma totalmente en una sustancia que no eran anteriormente. Exactamente.
Y Sí. otro tipo, otro tipo también de importancia de las reacciones de oxidación es que, primero, para que haya una reacción de oxidación se tiene que dar al mismo tiempo una reacción de reducción, que es muy importante porque es parte de la transformación de la energía química a la energía, por ejemplo, eléctrica, puesto que sabemos que las reacciones químicas no solamente son la ecuación que vemos así simple, pura y dura, todas las reacciones químicas están asociadas a cambios energéticos. Entonces, las reacciones químicas se pueden utilizar, o sea, algo se puede utilizar tanto para producir energía como para recoger, digamos, energía del medio. Entonces, las pilas son un ejemplo de reacciones de reducción-oxidación, porque a través de esas reacciones, de esas dos reacciones, es que se produce la energía. Realmente. Sí, no, a usted lo interrumpimos, pero usted recoge. no. Pero usted recoge. Aquí yo estoy más bien para darle oportunidad a los jóvenes y tratar de interpretarlo, ¿verdad? Porque es que usted lo ha señalado, o sea, el campo de la química es amplísimo, ¿verdad? El campo de acción. Entonces, está eso. ¿Ustedes tienen algunos problemas éticos? Ético. Sí, es decir, ¿cómo el químico dominicano se relaciona con la bioética? Y miren por dónde vamos, ¿verdad? Y yo supongo que en el centro de esa elucubración e investigación, la química está antes que otra, al momento del tema de la ética. Porque si a eso vamos, muchos de los procesos que ustedes estudian y desarrollan y a quienes les sirven, terminan generando ¿el qué? Una contaminación. Y entonces el químico trabaja en gran medida, entiendo yo, para tratar de que esas barbaridades que puedan ser no sean tan dañinas como se presume. O estoy equivocado. Pero ahí hay un campo que tiene que ver con la ética. No, desde luego. Claro, el químico formula. El químico recomienda tanto de esto, tanto de aquello, ¿verdad? El químico sustituye, o sea, tiene la capacidad de sustituir en una formulación, precisamente por el dominio que tiene de la materia. Entonces sabe sus acciones, dónde y cómo opera y su rendimiento. Y tiene que tener una formación ética, una honestidad bien fortalecida, bien clara, ¿verdad? Concepto bien arraigado de lo que es la honestidad, lo que es la ética en cualquier campo del ejercicio profesional y del comportamiento ciudadano. Entonces, en química, como usted bien señala, al ser el origen de los bienes que se mercadean, entonces obviamente que está la susceptibilidad de que sea fraudulento cualquier proceso, que haya algo enmascarado y que le llegue al consumidor y ya es... Por ejemplo, la adulteración de medicamentos, ¿eso lo hace un químico o lo hace un deportista? No. Ahí interviene obviamente el químico y claro, o sea que ustedes tienen responsabilidad por igual en que la humanidad haya quedado siendo adicta a la azúcar. Desde luego. Y al procedimiento químico que la inventó. Sí. Porque eso no existió siempre, eso fue algún químico que se lo inventó, ¿verdad? No, desde luego. Sí, pero yo quería que no pasara por alto la importancia de resaltar la importancia de la participación de la química, el asunto precisamente de la medicina. Claro, inmensa. Usted ve que cuando usted hablaba de esos procesos oxidativos, que usted hablaba así, es lo que hablamos de los antioxidantes. Los antioxidantes que son fundamentales para los asuntos del cáncer, el estrés oxidativo, como dicen, de la célula. Entonces, la
la química aporta a la medicina esas sustancias que contribuyen a esos controles y tiene una importancia extraordinaria. Y ahí se habla de los radicales, ¿verdad? Los famosos radicales libres, que el término ya de libre ya está desactualizado, simplemente radicales, que son sustancias que se forman, que se generan, y todas esas sustancias son muy activas, entonces se distribuyen en el organismo, y como tienen electrones, ya son procesos de oxidación-reducción sin hablar del oxígeno per se, porque el término oxidación y reducción se puede definir también como ganancia y pérdida de electrones. El que gana electrones se reduce, el que lo pierde se oxida. Entonces, cuando hay una sustancia en el organismo distribuida que no está apareada, que no está tranquila, no está en baja energía y complementada, entonces puede atacar la célula y ahí viene el proceso de formación celular y viene entonces el surgimiento del cáncer. Entonces, es muy importante la participación de la química para recomendar sustancias antioxidantes. Son las personas más autorizadas para saber quiénes, porque el dominio precisamente de la materia, de la sustancia, de la formulación, tiene la autoridad, el conocimiento y la autoridad para recomendar. Los mismos medicamentos, fíjese que son también muchos de ellos moléculas que se le suministra al organismo, que se sintetizan, incluso para engañar al organismo, porque ya no las produce. Y entonces hay unas funciones que ya comienzan a desaparecer al hombre se le suministra la cosas salud que él mismo produce, ¿verdad? Se deteriora, entonces la química puede producir sintéticamente y esos medicamentos que suple uno que el organismo no está generando, no está produciendo. Usted quería decir algo. Y normalmente que la química va avanzando. Es decir, no podemos, si comparamos la química inicial con la química de ahora, la química moderna, obviamente ha sufrido muchísimos cambios. En aquel tiempo, si ponemos de ejemplo, uno de los primeros antibióticos que se elaboró en aquella época era a base de arsénico. Entonces se buscaba restablecer, en ese caso, la salud de varios ratones que estaban atacados por una bacteria, que era Treponema pallidum, que le causaba sífilis. Entonces, ese medicamento era utilizado para establecer la cura de los ratones, pero la mayoría morían, ya que el arsénico es un químico altamente tóxico. Luego se descubre que ya con moléculas orgánicas ya más adecuadas, como derivado del grupo aminas, se elaboran medicamentos que son capaces de establecer la salud y que no hacen tanto daño como hacían esos primeros elementos químicos utilizados, es decir, que uno va mejorando el proceso. Que como usted lo dice, uno tiene la particularidad de que uno conoce y sabe los procesos y los desechos que se generan en cada reacción química. Y depende del químico tener una buena actitud ética para siempre propiciar y dar a conocer, o mejor dicho, asesorar para que los procesos sean lo mejor posible y que no afecten a la comunidad ni al ecosistema. ¿Cuál es el tema con la serotonina? Si hay alguno. ¿Y cómo lo manejan ustedes, qué sé yo, hablado? No. Yo quiero completar o sea, todo evoluciona. Obviamente, el nivel de desarrollo de la ciencia y cosas cada vez exige más. Entonces, la química en un principio, como lo demás, era un asunto de supervivencia. Y de ahí, en aquellos tiempos, se usaba, tiempos remotos, se usaba la sal común para preservar los alimentos. Se usaban los colorantes para graficar y para teñir. Entonces después vino la alquimia. Entonces ya la alquimia hay un poco más de ambición. Entonces hay
la aplicación de el ejercicio de la química ya va dirigido a buscar bienes, a transformar los metales, principalmente esos metales A convertir lo malo en oro. Y a caerle atrás una teja piedra a Una ella. piedra y buscar también la famosa, el elixir de la vida, Y la el piedra elixir de la filosofal. vida, sí. Ustedes siempre Y no me también quieren morir. tenía sus asuntos medio mágicos ahí, medio filosóficos también, la alquimia. Dice que eso retrasó un poco el desarrollo de la química. Y nada, en estos tiempos, ya la química, bueno, hubo un tiempo después en que la química surgió ya como auxiliar de la medicina. De ahí usted ve que los brebajes, ese tipo de cosas, y ve también cómo nuestra... Digo, toda la farmacopea, en esencia, toda la farmacopea implica un conocimiento correcto químico y una observación Y- empírica Sí. o de laboratorio. Entonces, por eso los primeros químicos, como decía, estaban formados del área de la medicina, era auxiliar de la medicina. Esa es la Aunque Luis Pasteur no era un médico, era un médico, Un científico. es un científico. Microbiólogo. La iatroquímica, esa fue la etapa de la química en que esa era su ejercicio. Bueno, pero ya en estos tiempos, fíjese cómo ahí está en la tabla periódica, están unos 17 elementos conocidos como tierras raras. Anteriormente no se le daba mucha promoción, no tenía esa importancia. Sin embargo, en estos tiempos son elementos fundamentales para los altos procesos tecnológicos, la comunicación, la instrumentación electrónica de defensa a través de esos elementos. Y el desarrollo de la medicina indiscutiblemente que descansa en la química. Y si nos vamos a las mayores investigaciones que terminan patentizando sus resultados, la mayoría son químicos. O sea que yo creo que... Y la relación entonces del bioanalista, así se puede llamar todavía, bioanalista. Sí, hay bioanalistas. Con la química como tal, ¿cuál vendría siendo? Es decir, ¿se requiere de algún modo Sí. química Sí. para esto? Sí, mucho, porque el bioanalista normalmente trabaja con procesos que ocurren dentro del cuerpo, que son reacciones bioquímicas. Entonces, para entender la bioquímica, obviamente tiene que entender primero la química. Entonces, todo lo que hace el bioanalista ahora mismo, que son análisis, esos análisis normalmente son procesos que se dan dentro de la célula. Y esos procesos son procesos bioquímicos. Hay una serie de televisión, profesor, ahora mismo le paso la palabra. Hay una serie de televisión norteamericana. Sí, es ahí. Es verdad. Breaking Bad. El doctor el doctor que se mete mucha pepa para quitarse los dolores. ¿Cómo que se llama? Doctor House. Doctor El House. Doctor House. Doctor House. Si tú quieres, ¿qué es lo que viene siendo él? Y todo su equipo de trabajo, un trabajo de química, de químicos. Y esa es la relación cinematográfica de esos elementos. Pero la realidad es que es un acierto espejo de lo que en la realidad se da con respecto al desarrollo de la medicina como ciencia. No, que ahorita mencionábamos eso, o sea, la química le da servicio a todas las áreas, o sea, no solo a bioanálisis, odontología, medicina, ingeniería, tanto la misma química como industrial, a todas le da el servicio, o sea, ese servicio que da es porque ese profesional necesita una base en química, ¿no? ¿Quiénes se supone que o están supuestos a elaborar o lo hicieron desde la década del 40 del siglo pasado en eso que se llamó laboratorios nacionales? Que era un campo de trabajo, ¿eh? ¿Y quién se supone que está ahí?
cuál ha sido esa labor de laboratorios nacionales, que es por donde comienza un poco también toda la industria, la farmacología en la República Dominicana. Y lo hago la pregunta para ver si ustedes me sacan al padre de la química dominicana, si tendré el placer de conocerle en esta ocasión. Porque no voy a hablar de Don Astor, que fue Don Astor, un profesor de ingeniería química. Profesor de ingeniería sí. química y formado en Estados Unidos. Y eso asociado, insisto, al tema de la industria azucarera. Pero podría mencionar 3 o 4 más. Es decir, yo quiero también que esto sirva para que, no solo por un tema generacional, sino porque hay pioneros de cada una de las disciplinas. El que creó la escuela de química, ¿no? ¿Quién fue que la creó? El que hizo el primer aporte al pensamiento científico químico en la República Dominicana. A esto me refiero porque lo cierto es que hay una historia y está sembrada una historia y es bastante más amplia. Y ustedes tienen, no es verdad que no tienen campo de trabajo, tienen una cantidad tal de ofertas de trabajo que la inexistencia de ustedes probablemente obstaculiza el desarrollo de muchas cosas. Porque hay cantidad de zonas francas que se manejan con eso. Hay cantidad de laboratorios que se manejan con eso. Cantidad no solo para el servicio a los médicos, sino a la industria, a la ganadería, que eso sería que biología. Hay cantidad de procesos que uno no lo ve porque incluso son contaminantes, por así decirlo. Y cuando explotan es que uno se da cuenta de que ahí había una sustancia importada que está de tal cosa. No tenemos ya tiempo, vamos a cerrar esto, pero yo quiero que ustedes me lo calienten esto para que esto sirva de estímulo y de provocación también, porque trabajo hay, oferta para los profesionales de la química hay. Bueno, usted sabe que buscar héroes es una labor un poco... Es generosa esa labor. Sí, es noble, es noble, pero complicada, porque entonces si uno ignora, ya tiene sus riesgos. Pero yo me permito, pidiendo la excusa de que cualquier olvido, mencionar 3 profesores. El profesor David Massalle Lafulla, que fue un profesor catalán, vino formado de allá y me da un poco de escalofrío recordarlo, fue parte de los que nos formó. O sea, los primeros químicos ya, digamos, licenciados en química. Papá del obispo. El papá del obispo. Papá del obispo y del arquitecto. Sí, el papá del obispo. David Massalle. David Massalle, sí. Y es una historia amplísima, ¿verdad?, que contar con él. Ese es el aporte de los republicanos españoles. Muy bien. Que no solo a la química, ¿verdad? A la física. Ahí estuvo el profesor Anglada en el área de matemáticas también, español. Y el profesor Miguel Lajada Persia. También fue de los que nos formó con la química analítica. Y un profesor excelente, profesor brillante. No todas las profesiones han tenido presidentes y ustedes tienen uno que es presidente. Sí. Para que sepan. Y también el profesor Orlando Pagán. Orlando Pagán, que también fue un responsable de formarnos con esa química general que es muy formativa. Y pudiéramos mencionar de esos profesores, saludarlos todos, ¿verdad?, con mucho respeto, pero usted busca un padre, yo le di 3. Como dominicanos. Hay muchos más. Hay muchos más. ¿Qué resulta? Que ustedes no serán ratones de laboratorio, pero la gente se lo imagina en eso. Es decir, de alguna manera recluido en un proceso de laboratorio, aislado, y entonces la gente no se da cuenta que en todo proceso hay un químico, certificado o no, empírico o no.
Y está en el cloro como que te está en cualquier pintura de carro o de lo que tú quieras. Está en la pasta de dientes. Lo mencionábamos al inicio. Está en la comida. La Está comida. en la En el arroz y comida, la habichuela. Sí, en todo está. Pero los procesos, que no son propiamente de la naturaleza, de lo vivo, los procesos industriales, todo, el principio es fundamental. Mire, de la química. tenemos, para que no se nos escape el tiempo, ¿verdad? No, Usted que dice- ya se concluyó, Sí. pero No, tenemos una asociación química dominicana. El domingo se celebra el Día del Químico, que precisamente usted, y que le damos las gracias, ¿verdad? En nombre de la familia química en general, le damos las gracias por esa distinción de que viniera a elevar, ¿verdad? Reconociendo la importancia de la ciencia. claro. Y tenemos una asociación ya que se cumplen ya unos 63 años, ahora se cumplen el domingo, porque fue fundada en 1956. Precisamente ahí estuvo ese grupo que mencionamos, hablaron de eso, y desde ese momento entonces surgió el 19 de mayo como Día del Químico. Y eso fue ya formalizado a nivel institucionalizado por un decreto del presidente Balaguer. La Asociación Química, ya aquí se ha expuesto la importancia de ese profesional, la importancia de esa disciplina. Sin embargo, como profesionales no creo que estemos reivindicados, que estén reconocidos como se merece. Ese sector privado no paga. Esa es la verdad. Entonces, fíjese también que las disciplinas, las profesiones, las carreras de ciencias son también modestas, no están en esa vanguardia pública como serían los médicos, los abogados. Pero en un momento el químico, y no me haga darle un par de nombres, el químico que trabajaba en la Falconbridge ganaba más que los médicos, que los abogados, que los ingenieros, que todo el que usted se puede imaginar. Bueno, pero Y si se iba para la Alcoba lo mismo, y si se iba para la Rosario, lo mismo. Bueno, pues Y caramba. estaban cerca del oro, incluso. Estaban cerca del oro. No Sí. convertirían lo malo en oro, pero estaban cerca del Pero oro. caramba, algún No, beneficio debemos tener de esas mineras. Algo debería de tocarle a los Caramba. Pero nada, lo que quiero es decir que tenemos una profesión, tenemos una asociación y que reclamamos mayor atención, mayor reivindicación y que siempre estaremos dispuestos a estar sirviéndole al país. Y miren, yo personalmente, y con esto concluyo y despido este panel, con el maestro Franklin Susaña, director de la Escuela de Química de La Guaja, el maestro Francisco Terrero Galarza, químico, pasado director de la escuela y vicerrector de la UAS. Y el profesor Sixto Aquino, microbiólogo, y la profesora Omaira Reynoso, ingeniera química, quienes son docentes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. A mí, esta noticia de que cuando se nos mide el desempeño de nuestros estudiantes y por lo tanto de nuestros maestros, preocupa mucho, que son malos en matemáticas, son malos en lengua y son malos en cualquier otra cosa. Y yo pienso como que no lo están midiendo en química, y no lo están midiendo en literatura, y no lo están midiendo en muchas otras cosas que quizás nos van mejor a nosotros. Quizás no van mejor a nosotros, quizás nuestro fuerte no pueda ser las matemáticas, pero bien podrían ser las artes, y lo son. Somos una fábrica de músicos, somos una fábrica de artistas, es decir, lo son, pero no nos miden en eso, con las benditas matemáticas, que qué bueno, pero también deberían medirnos en la química, porque la química nos da una visión menos abstracta de la realidad. Es una ciencia experimental. Es una ciencia experimental, efectivamente, y no lo habíamos dicho de esta manera. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y espero que esta no sea la última vez que nos encontremos con ustedes o con otros químicos. Y que se comparta en un medio como este Canal 4 RD, televisión pública, televisión dominicana, que se comparta con la población todo lo que es bonito y en algún momento quizá más útil que el deporte. Nos vemos después. Gracias. Gracias.